o sea, y la posibilidad de poner dos canales en paralelo, ¿vale? Con estas dos opciones, ¿vale? Y poner hasta 4 ampliadores de potencia, podemos conseguir que en un solo canal seamos capaces de regular hasta 2000 vatios en día. Tú sabes que esas cosas hay que probarlas. Tú me estás diciendo que eso funciona. 2000 vatios son muchos vatios de regulación en LED. Lo sé. Hostia, pues está bien saberlo. Me está sorprendiendo. Con la duplicación de canales, que no necesitas un aparato de potencia, duplicas es decir, usas los canales, si tienes 4, usas 2, ¿vale? Se te queda en un solo canal, pero consigues que el canal, en vez de tener 400 y 400, pues tenga 800. Pero aparte, con los boosters de potencia, podemos llegar hasta 2000 vatios. Wow, se lo dirá a Carlos. Lo va a flipar. Lo va a flipar, mi compañero Carlos. 2000 vatios en LED. Hostia, genial, tío. Genial. Y con la calidad de la regulación. Y lo más importante, la detección automática de carga, que lo hace solo. Eso es genial, sí. ¿eh? Eso tiene dirección automática de carga y además es fiable. Sí. Ya lo puedo asegurar. Bueno, me ha sorprendido también. Ya vas 2-0. Ya vas 2. Vale. Y también tenemos otra cosa muy chula en los actuadores de conmutación, que tenemos un actuador de conmutación de 25 amperios, 4 canales de 25 amperios, creo que tampoco lo hay. Y pero espera, 4 canales de 25. A ver, yo lo que sí he visto que hay actuadores de controladores de habitación de hotel, donde uno de ellos, un solo canal, es de 25 amperios para el tema del secador de pelo y este tipo de cosas, ¿de acuerdo? No, estos son todos los canales. Todos los canales 25 amperios. Wow. 800 vatios de carga en LED, pues aguantas cada canal. Y pues si ya me dices que tenéis también detección de corriente, ya lo flipo. ¿Tenéis con detección de corriente que puedan leer la intensidad? Tenemos el de 25 amperios me parece que no lo tiene, lo tengo que mirar, pero sí tenemos, sí. Sí. Wow. Genial. No son medidores de intensidad, ¿vale? No, sí que puedes... Sí, es decir, no te miden la tensión como para sacarte lo que es una potencia eficaz y tal, pero por lo menos tienes a través del Torial te da una estimación de la intensidad de consumo y con eso puedes hacer cosas. Y aparte en nuestros equipos tenemos una cosa heredada de la parte estándar, analógica, que fue una cosa que hizo Teven hace tiempo en sus interruptores horarios, en sus equipos analógicos, es un cuenta horas de servicio. Es una cosa que no tiene mucha gente, en el que cuentas el tiempo de servicio para prever posibles averías. Y también para poder reclamar que la lámpara no ha vivido el número de horas que te dice el fabricante. Eso ya es algo que viene de que tienes que dar más vueltas, pero también serviría. Sí. Es que eso está muy bien, tío, porque muchas veces ponen las luminarias y el hecho de que te pueda contar el número de horas de las luminarias para que más o menos sepas si entra dentro de lo que es la garantía, porque muchas veces es un acto de fe, tú no sabes cuántas horas lleva eso encendido. El hecho de que te las puedes ir acumulando, esto es una pasada, tío. Genial. Lo tenemos como, esto lo hacen los equipos analógicos, vamos a llamarle así, los equipos estándar, y los equipos Kaneki lo han heredado. Ajá, muy bien. Pues la gama de actuadores se completa con actuadores de persiana, actuadores mixtos de persiana y conmutación, actuadores de climatización para control pues de radiadores, de válvulas, actuadores de suelo radiante y actuadores de fan coil. Y bueno, entradas binarias, en modulares, y no sé si me dejo alguno, me parece que no dejo ninguno, en cuanto a lo que son los actuadores de carril. Dentro de la gama de actuadores también tenemos actuadores para empotrar, ¿vale? Vamos a buscarlos aquí. El tipo.
¿vale? Tanto cableados, como inalámbricos. ¿Vale? Tenemos una gama de los mismos actuadores que tenemos en carril, los tenemos para encontrar, uno más. ¿Vale? Un actuador de un canal de conmutación, actuador de un canal de regulación, actuador de un canal de persianas, un Oye, canal una para pregunta. climatización, etcétera. Una pregunta. Del 100% del catálogo, ¿qué porcentaje estimarías que tienes en CanX Secure? Pues hasta hace poco, me parece que ahora ya no, éramos el fabricante que más equipos KNX Data Secure teníamos. Técnicamente somos el que más tenemos, porque si yo aplico el KNX Data Secure a los Mix 2 como aparatos separados, entonces no hay nadie que nos gane, porque son un montón de aparatos como KNX Data Secure, pero independientemente de esto, éramos uno de los que más teníamos. Pues estábamos en 30 o 40, si tenemos 200, pues a lo mejor el 30% por ahí. El 30% total del catálogo lo tenéis ya implantado en KNX He hecho un Secure. cambio un poco... Sí. Bueno, aproximado. Aproximado, pero sí. Y con vistas a que poco a poco con el futuro vaya todo en cambio a todo a KNX Secure. Todos los equipos que sacamos como novedad siempre son Data Secure. A partir del año pasado, todo lo que sacamos es Data Secure y hacemos cosas como los equipos Mix 2, etcétera, pues ampliarlos a Data Secure. Sí que tenemos, por ejemplo, equipos como los detectores de presencia, que es una de las gamas que somos bastante fuertes en KNX. Esos de momento, pues quitando el Picta, que ya lo conoces, el resto, pues, Data Secure, pero buscaremos. Oye, te voy a decir una cosa como novedad también, así como curiosidad, ya lo verás en nuestro canal de YouTube más adelante porque haremos un vídeo. Hemos cogido uno de estos aparatos, no tuyo, porque no lo tenemos de otro fabricante, en RF, sí. y le hemos modificado la electrónica del equipo y tiene una antenita que, bueno, lo típico, alcance 100 metros, lo hemos tuneado y ahora tenemos un alcance de 1 kilómetro, tío. Bueno, nosotros empezamos con alcances de 100 metros y enseguida el departamento de I+D de Telen consiguió un alcance mayor y pues, tuvimos que sustituir los productos por productos nuevos enseguida y ahora tenemos 200 alcance. Pues bueno, nosotros le hemos puesto una antena que es una antena como si fuera el del router de tu casa, un antenón de esos, y lo tenemos en campo abierto haciendo pruebas y tal, y es una pasada, la verdad que... Esto salió lo típico, ¿no? Que te estás con unas cervezas ahí y dices, ¿a que no eres capaz de hacer esto? Que no, sujétame el cubata, no sé cuánto. Venga, para adelante. Sí. No, pues, un kilómetro es Sí, una locura. Una locura, es lo que te estoy diciendo. Lo que pasa es que, claro, eso con el antenón que lleva, pero simplemente lo hemos hecho más que por probar si éramos capaces de hacerlo, ¿no? Bueno, por otra cosa. Venga, continúa. Sí, perfecto. Es curioso. Los equipos, pues, te lo acabo de comentar, tienen 200 metros de alcance en campo libre y bueno, son Data Secure, aquí tenemos acoplador de medios y tenemos los mismos equipos, ¿vale? Bueno, conmutación, persianas, atenuación, calefacción y entradas binarias. Y bueno, también tenemos un equipo ahora que acabamos de sacar que es para controlar, eso es muy alemán, ¿vale? Para controlar calefactores eléctricos. Sí. Específicos, solamente los calefactores eléctricos también lo tenemos como novedad en este tipo de actuadores. No hay nada, bueno, dentro de la gama que es bastante grande, no hay nada más que te pueda sorprender, que pienses así de primeras. Así que vamos a pasar al siguiente artículo, al siguiente gama, que es algo también relativamente nuevo para Teven, porque Teven, como fabricante de KNX, siempre se ha centrado hace poco en lo que son las tripas para adentro, en lo que son los equipos de actuación, equipos del sistema, y en lo que era de tripas para afuera solamente tenía pues, la parte de sensores, ¿vale? Los detectores, sensores para climatización, sensores de luminosidad, etcétera. Y bueno, pues ha sacado una gama de pulsadores multifunción, los que también estamos bastante orgullosos, sobre todo por este modelo que está haciendo aquí. Tenemos
tres versiones diferentes del producto. Es la gama Ion, ¿vale? Es una Ion, así, con la I minúscula, así tipo Apple, bastante, ahora el nombre es un poco comercial, espectacular. Y la gama Ion, pues son pulsadores con un canal, dos botones, dos canales de 4 pulsadores, y sobre todo lo interesante es el multifunción. Es un equipo multifunción que soporta hasta 20 funciones diferentes, con una pantalla no es táctil, ¿vale? No tenemos nada de pantallas táctiles. Estos señores no se han metido en ese mundo, no, de momento no se quieren meter. Es simplemente con el pulsador doble para mover a través de la pantalla LCD, ¿vale? Y lo que tiene como curiosidad, aparte de las 20 funciones, que puede ser de cualquier tipo, desde leer valores, a controlar persianas, a hacer cualquier tipo de acción. Pues tiene control RGB-W, tiene control para HCL, el ciclo circadiano, etcétera. Y lo más chulo de este equipo es que una vez que lo programas, existe una app, me gusta mucho el tema de la app, una app Y cuando gratuita. te descargues la app, léete el manual, que no te pase como Correcto, nosotros. correcto. La app tiene cosas muy chulas, pero hay que verlas y hay que leerlas en el manual. Los manuales son es una cosa que hacemos muy mal, es cierto, en España, que es que el manual lo tiramos a un lado, vamos a cacharrear, y cuando nos damos cuenta de que no hemos encontrado la solución, vamos a buscar el manual al cubo de basura y decimos, uy, sí, lo ponía aquí, es cierto. Bueno, pues la app no tiene... esta app tampoco le hace falta mucho el manual, porque es tan sencillo como la app es una app gratuita, con la cual tú mediante Bluetooth conectas directamente al equipo, ¿vale? Ion, y sin hacer absolutamente nada te descarga todo lo que tiene programado el equipo para que tú lo puedas manejar a través de la app. Te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. Esto solucionaría uno de los problemas que me estoy encontrando en algunas instalaciones. Y es que cuando alguien lo contratan para que trabaje en algún sitio, a esa persona, si es un edificio de oficina, si tiene Cana X y tal, le tienen que dar un usuario y una contraseña para acceder a un sistema, por ejemplo, para controlar su oficina. Cuando esa persona la despiden, en ocasiones, según fabricante, según tal, es un lío dar de baja a esa persona y tal y cual. O si ya lo tiene configurado en su teléfono, tienes que resetear el equipo y dar de baja no solamente a esa persona, sino a todos los usuarios que estén en la oficina. Por tanto, acaba yéndose esa persona de la oficina o del trabajo, lo despiden o se va o lo que sea, y se va con su usuario o su contraseña y sigue manipulando, aunque sea de forma remota, el sistema. El hecho de que tú, por Bluetooth, es decir, que tienes que estar cerca del dispositivo con un alcance máximo de 10 metros, a través de la app pueda acceder a tener ese control del dispositivo, te hace ya que te quites el problema de dar un acceso con usuario y contraseña, que si la persona se va y tal, porque tienes que estar cerca de lo que es el dispositivo. Bueno, es más. Bueno, lo primero que lo que consigues, aparte de tener ese acceso dependiente, es digamos, un sistema de visualización y de control, porque realmente lo que estás teniendo, si te lo pones en una tablet, un sistema de visualización con la limitación de las 20 posibilidades que tiene el equipo, pero da para bastante. Es decir, te puedes evitar incluso una pantalla táctil, ¿vale? Con este Es equipo. que, mira, me llega a la mente ahora mismo, por ejemplo, una casa rural de estas le dices al cliente que se descargue la app y mientras que esté en la casa puede manejar con el teléfono. No tienes que Correcto. darle ni un web server, ni darle de alta, ni darle de baja como usuario, ni una contraseña, simplemente que se conecte con la app a la Bluetooth y fuera. Bueno, te voy a decir una cosa porque una de las principales funcionalidades que tiene, que sería para hostelería, para un hotel, una casa rural, y que tiene esta app, es que tú por ETS le puedes dar permiso a ese usuario por días. Es No me decir, tú digas. con el ETS le puedes decir, cuando acceda esta persona, yo le doy 3 días de permiso para que se pueda conectar por Bluetooth con la app. A partir del cuarto día ya no puedes. Con lo que para un hotel, para una Una casa pasada, rural, tío. los Una días de pasada. estancia de la persona, tú le das acceso y se lo quitas. Pues sí, dentro de 3 días vuelve por ese pueblo y se pone a toquitear. No Una puede. pasada, una pasada.
Lo que me estás contando es una pasada, tío. Entonces, tienes el sistema, bueno, tienes tu pulsador multifunción para tocar los botones en caso de que los quieras tocar, pero lo tienes en una app en tu móvil para hacerlo mientras estés en esa estancia. Es una pasada. Es una pasada. Da mucho juego eso, ¿eh? Mucho, Sí. mucho juego. Porque Ya el digo, problema... la app gratuita y es que no tienes que hacer nada. O sea, el que se lo descarga no tiene que tener conocimiento de nada porque todo lo que está en el ATS se vuelca de manera inmediata y te aparece una visualización sin que tú tengas que hacer nada. De ahí tú puedes hacer tus penas, tu control de regulación, lo que necesites. Genial, tío. Genial. Una pasada. Porque simplemente colocando un dispositivo, como tiene hasta 20 funciones, con un dispositivo puedes controlar toda una habitación de hotel. O un pequeño estudio, o una oficina, o tal. Es decir, es que con un solo equipo, con la app, es que tendría el control total. Y encima una app gratuita. Es decir, no tienes que colocar, no gastarte las perras de una pantalla táctil, como bien dices. Nada, eso es. La idea principal es para uso de hostelería, es decir, para habitaciones de hoteles. ¿Y me has dicho que tiene función termostato? Tiene termostato incorporado, sí. Joder. Es decir, no te lo he dicho. Colocar un termostato. No te lo he dicho, pero que colocar un termostato es que te merece la pena, tío. Si ya vas a... ¿Hay que colocar un termostato para hacer control de clima? Sí. ¿Tiene función termostato? Sí. ¿Lo tienes que colocar? Sí. Pues colócalo. Ya está. Lo tienes todo solventado. Lo tiene. No puedes controlar el clima sin ningún problema. Oye, este lo tienen en estética en blanco y en plata y en negro. En plata y en negro, ok. Sí. Y la idea es que sea lo más neutro posible en su forma, porque no tiene marco, no tiene ningún tipo de estética. Es tal como lo ves, porque en principio la idea es que pase desapercibido. Oye, otra pregunta. ¿Ese tipo de dispositivo solamente necesita bus o necesita tensión adicional, además? No, bus nada más. Bus solo, ok. Sí, perfecto. Sí. Este es nuestro tipo. Vamos a seguir con cositas de este tipo. Bueno, lo tienes, se pueden los pulsadores que no son el multifuncionalidad pantalla se pueden personalizar mediante etiquetas, pues para el tema de hostelería, pues si le quieres poner algún tipo de personalización. Y esto, este que ves aquí en el... Oye, Gabriel, te voy a decir una cosa para que lo lances para arriba, para fábrica, para mejorar, porque es una cosa que me estoy encontrando con todos los fabricantes y ninguno se le ha ocurrido, tío. Es decir, imagínate que tú vas a un hotel, tú tienes colocado tu botonera personalizada y ahora llega un ciego y quiere subir la persiana. ¿A qué tecla le da, tío? Ya. Sí, es decir, la inclusión no la estamos dejando un poco tal. Entonces, eso tan sencillo como, hombre, a lo mejor puede ser muy complicado en el plástico o en el metal tener la personalización de todo eso, pero que tú tengas a lo mejor la opción de bolita de silicona o tal, que la misma cajita venga tipo persiana, luz, algo básico y venga esa bolita de silicona dentro de la cajita. Tampoco creo que sea un destrozo muy grande como de precio. No. Pero es que no se le ha ocurrido a nadie, tío. Es que tú llegas a un arquitecto y le dices, el que está diseñándolo, te le dices, oye, tengo un mecanismo o tengo una botonera que es totalmente inclusiva porque a los ciegos no hay ningún tipo de problema porque se adapta a los ciegos porque cuando pasa es decir, porque puedes pensar, es que un ciego no quiere encender las luces. Vale, pero ¿y la persiana? ¿Y la música? ¿Y el clima? Tío, es que... Claro. Sí. No, pues pues una buena idea. No creo que se les haya ocurrido. Pero ya te digo, es que no es algo que tengan que adaptar a lo mejor a la tecla ni cambiar el plástico. Es simplemente que venga en la cajita a lo mejor unas bolitas de silicona que hagan esas letras de los ciegos. Unas pegatinas. O algo, exacto, o lo tengas como referencia aparte. Es que es súper importante. Yo a todo el mundo que sale el tema se lo comento y nadie le está dando por tomar esta iniciativa, tío. Nadie de tomar esta iniciativa. Es que es un argumento de venta muy bueno para que le puedas decir al cliente final, decirle, oye, mira, tipo hotel y esto, oye, que tengo unos mecanismos totalmente inclusivos porque tengo las bolitas de silicona para los ciegos, por ejemplo, tío. Pues lo voy a lanzar, vamos a ver
A ver te si dicen, ¿no? conseguimos algo. Es cierto que te ven como empresa está muy metida en todo el tema de energética, el cambio climático, el respeto por el medio ambiente, pero si tienes relación con el tema de la inclusión, no, seguro que están metidos, porque yo no lo sé, seguro que están metidos también en temas sociales, pero no lo habían pensado desde ese punto de vista. Entonces, sí, es muy interesante rellenar ese hueco en esa Sí, sí. parcela del negocio en el que Claro, y es que como siento yo lo que... veo tan sencillo desde el punto de vista de que no tengas que modificar el equipo, tú, el equipo el mismo. Ahora, que tengas en tu catálogo, pues una referencia con esas pegatinas, que se adapte, claro, que tengan el tamaño de tu tecla. Sí, Eso sí, claro. Sí. pero Bueno, que eso incluso es... A ver, no creo que cueste mucho meterlas incluso dentro de lo que es el paquete del producto y los usas o no las usas. Con lo que dices, exacto, persiana, exacto. luz, mm, Lo eh, básico, encender, sí, apagar, persiana encender, luz, apagar, fin. Subir y persiana bajar y temperatura. subir, eso es. Sí, sí. Y es que eso da un argumento de venta, de caché, porque dice, es que yo tengo este tipo de solución Sí, porque he es pensado genial. en este tipo de personas. Hostia, es que, no sé. Sí, sí, estupendo. Lo apuntamos, lo apuntamos a ver qué nos dicen. Estupendo, pues Venga, lo que te continuamos. comentaba, el aspecto de la app es como ves aquí, tan sencillo como encendida apagado, es la estética de las apps que tenemos en cuanto al control eh, de equipos de automatización. Luego veremos una cosita que también pues, sale este tipo de Oye, estética. para que la gente que nos vea no diga que solamente te digo lo bueno, te voy a decir también algo malo. Oye, no me ha gustado el Mm, app del Pixar. sí. No sé si esta app que nos estás enseñando hará lo mismo, Mm. pero no me ha gustado de que para que funcione tenga que tener activada la geolocalización en el móvil. Ya, yo es algo que tengo que consultar porque yo tampoco sé a qué se debe. Es decir, yo entiendo que porque para otros equipos necesites una geolocalización, una localización meteorológica, por ejemplo, o algo Por así. ejemplo, sí. Pero no sé si tendrá algo que ver con el tema del conteo, de la protección de datos, no lo sé, pero lo puedo consultar Es para que, que... es que hoy día, como está la cosa con el tema de los datos tan tal, es pregunta de examen que te hace el cliente. Y ahora si tú le dices al cliente, no, es que tienes que tener la Ya, geolocalización, te tienen que geolocalizar. Entonces, habrá gente que a eso no le dé importancia, pero sí conozco otro tipo de clientes que, por ejemplo, yo tengo, que eso sí le dan mucha importancia. Y te pueden decir, hostia, ¿y por qué alguien tiene que saber dónde estoy? O dónde me encuentro. lo consultaré, mira, a ver si existe alguna posibilidad de anular esa. Ujú. Ok. Pero sí, que es verdad que lo pide, que te piden que lo actives en el móvil. Bueno, tendremos que solucionar esa parte también para, sobre todo, ya que vendemos la privacidad en el tema de la protección de datos con respecto a las imágenes en ese equipo, que es cierto que deberíamos tener cuidado en eso. Quizás sea solamente el tema del software de la aplicación, que no tenga que ver con lo que es el funcionamiento, sino Sí, con... igual tiene una base Claro. importante, pero no la he visto en el manual. Es decir, No. como eso puede ser algo que te pregunten, entonces yo me antepongo a lo que me puedan preguntar. Y como te digo, hay gente que no le da importancia y hay gente que lo lleva Ya, activado todos los días y le da igual, ¿no? Pero hay sí, otra gente que cuando trabajan en ciertos lugares, de ciertos sitios, dicen, oye, es que yo no sé lo que estoy transmitiendo. Es decir, sí, es claro. que yo no quiero que sepan que estoy usando la aplicación, el tiempo que la estoy usando y desde dónde la estoy usando, por el motivo que sea. Para mí es insignificante, a mí me da igual que sepa Teven que estoy usando la aplicación o no, pero hay gente que por el motivo que Claro. se le da importancia a esto, ojo, que no sois el único. Que hay Ya. muchos más, que hay muchos más que me pasa igual y no sé por qué, como no tengan la geolocalización, no te funciona la app por el motivo que sea. No sé, pero no Vamos, sé, es la tendencia. vamos a ver si se puede anular o se puede modificar. Ok, Lo veré y te mantengo informado. ok, perfecto. Continuamos. El equipo, como te comentaba, el Leon 108 tiene esta
poder. Esta estética de lo que es la app, muy sencilla, ¿vale? Pues subir y bajar y bueno, pesos a cada uno y se descarga tal cual todo, o sea, con los números que tengan, con su denominación. Bueno, todo esto está en inglés, pero comprenderás que se puede hacer en Oye, español sin ningún problema. ahora que has dicho lo del inglés, tío, ¿sabría decirme qué porcentaje del 100% de productos que tenéis, la base de datos la tenéis en español? Que yo sepa el 100%. ¿Sí? No lo Que sabía, yo ¿eh? sepa el 100%. Genial, Es tío. decir, tenemos como, Teven tiene, como me parece que son 6 idiomas, llamémosle oficiales, ¿vale? De los que saca todos sus productos y sus páginas web, incluso tienes páginas web de varios idiomas, y uno de ellos es el español. Entonces, que yo sepa,